Nunca imaginé que una sola frase pudiera vaciar una habitación entera. No fue una discusión, ni un grito, ni siquiera una mala noticia dicha con rabia. Fue una frase corta, dicha con voz cansada, casi tímida. Tengo cáncer. La dije una mañana cualquiera, sentada en la mesa del comedor, con el café ya frío frente a mí, y las manos temblando más de lo que quería admitir. Pensé que, después de pronunciarla, vendrían preguntas, abrazos, tal vez lágrimas. Pero lo que vino fue algo mucho peor. El silencio. Mi marido dejó la taza en la mesa sin mirarme. Mi hermana bajó la vista como si buscara algo en el suelo. Mi hijo mayor miró el teléfono. Nadie habló, nadie preguntó qué tipo de cáncer era, ni qué habían dicho los médicos, ni si tenía miedo. El silencio se extendió como una mancha espesa, incómoda, imposible de ignorar. En ese instante, entendí algo que me costaría años aceptar. No todos saben quedarse cuando la vida se rompe. Había pasado semanas preparándome para ese momento. Ensayé la frase frente al espejo. La repetí en mi cabeza mientras hacía la compra, mientras doblaba la ropa, mientras fingía que todo seguía igual. Pensé que si lo decía con calma, sin dramatismo, sería más fácil para todos. Me equivoqué, porque no era la forma, era el contenido. La palabra cáncer no entró en la casa sola. Entró con miedo, con responsabilidad, con la obligación de cuidar, y muchos no estaban dispuestos a cargar con eso. Ese día terminó sin escenas. Cada uno se fue a lo suyo. Mi marido dijo que tenía que volver al trabajo. Mi hermana se despidió rápido, diciendo que luego hablábamos. Mis hijos se encerraron en sus habitaciones. Yo me quedé sola en la cocina, mirando la misma mesa, donde había dejado una vida entera de silencios no dichos. Fue ahí cuando sentí por primera vez que la enfermedad no solo estaba en mi cuerpo, sino también en mis relaciones. Los días siguientes fueron una confirmación lenta y dolorosa. Las llamadas se hicieron más cortas. Las visitas más espaciadas. Las excusas más frecuentes. No quiero molestarte. Seguro necesitas descansar. Ya hablaremos cuando estés mejor. Nadie decía directamente que no quería estar, pero la ausencia hablaba claro. Aprendí a leerla en los mensajes sin respuesta, en las promesas que no se cumplían, en las miradas que evitaban la mía. Ir al hospital sola fue uno de los golpes más duros. El primer día de pruebas me senté en la sala de espera rodeada de desconocidos que sí tenían a alguien a su lado. Manos entrelazadas, palabras de ánimo, abrazos silenciosos. Yo tenía una revista vieja y un nudo en la garganta. Me repetía que era fuerte, que siempre lo había sido, que podía con eso. Pero la verdad es que nadie debería tener que ser fuerte todo el tiempo. Recuerdo especialmente una tarde en la que regresé a casa después de una consulta difícil. El médico había hablado de tratamientos largos, de efectos secundarios, de cambios inevitables. Yo solo quería contarle a alguien que tenía miedo. Abrí la puerta y encontré la casa vacía. Mi marido había salido sin avisar. No dejó nota, no dejó mensaje. Me senté en el sofá, con el abrigo puesto, y lloré en silencio. No por la enfermedad, sino por la soledad. Con el tiempo, dejé de insistir. Dejé de llamar para contar cómo iba. Dejé de explicar mis síntomas. Dejé de pedir compañía. No porque ya no la necesitara, sino porque entendí que estaba pidiendo en el lugar equivocado. Algo dentro de mí empezó a cerrarse, como una puerta que se protege sola después de demasiados golpes. Empecé a enfrentar el proceso como pude, leyendo, preguntando a médicos, escuchando a otras mujeres en el hospital que tenían historias parecidas a la mía. Fue
en esas salas de espera, donde descubrí otra forma de compañía. Mujeres que no sabían mi apellido, pero sabían exactamente cómo me sentía. Hablábamos de los miedos que no decíamos en casa, del cansancio que no queríamos explicar, de la rabia que venía sin aviso. Con ellas aprendí que el abandono no siempre es físico, a veces es emocional, y duele incluso más. Mientras tanto, en mi propia casa, yo me volvía invisible. Nadie preguntaba cómo había ido el tratamiento. Nadie notaba mi cansancio extremo, mi pérdida de apetito, mis noches sin dormir. Era como si la enfermedad fuera un tema incómodo que todos preferían evitar, esperando que se resolviera sola. Pero yo no podía evitarla. La llevaba conmigo a cada paso, a cada respiración. Una noche, después de vomitar durante horas, por los efectos del tratamiento, me miré al espejo del baño. Tenía la cara pálida, los ojos hundidos, el cabello empezando a caer. Me apoyé en el lavabo y pensé, si hoy me caigo, ¿quién me levanta? No supe responderme, y esa falta de respuesta fue una de las verdades más duras que tuve que aceptar. No odié a nadie, no grité, no reclamé. Simplemente empecé a observar. Observé quién se quedaba y quién desaparecía, quién preguntaba y quién cambiaba de tema, quién podía sostener mi mirada y quién no. Y en esa observación silenciosa, algo empezó a transformarse dentro de mí. Todavía no era fuerza, todavía no era venganza ni orgullo. Era una especie de claridad amarga, una lucidez que llega cuando ya no puedes engañarte. Entendí que la soledad no siempre llega porque no haya gente alrededor, sino porque quienes están no saben, no quieren o no pueden acompañar de verdad. Y entendí también que mi historia no iba a terminar en ese silencio. Pero en ese momento, todavía estaba ahí, sentada en una casa llena de gente ausente, enfrentando una enfermedad que había revelado más verdades de las que estaba preparada para conocer. Esa fue la primera lección que el cáncer me dio, incluso antes de empezar a luchar contra él. No todos los que dicen quererte saben quedarse cuando más los necesitas. Y aunque aún no lo sabía, ese silencio sería el inicio de algo mucho más grande que la enfermedad misma. Después de aquel primer golpe de silencio, lo que vino no fue un drama visible, sino una ausencia constante. La gente no se fue de un día para otro, fue desapareciendo por capas, como si cada semana alguien quitara un poco más de mi vida cotidiana. Al principio eran las visitas, luego las llamadas, luego las preguntas, hasta que un día me di cuenta de que ya nadie preguntaba nada, y lo peor es que parecían convencidos de que eso era normal. Me acostumbré a entrar al hospital sola. Al principio, esa soledad me hacía sentir pequeña, como si mi enfermedad fuera una vergüenza. Con el tiempo, me di cuenta de que no era vergüenza, era incomodidad ajena. La palabra cáncer asustaba, y muchos preferían alejarse antes que mirarla de frente. Lo comprendí con claridad cuando empecé a ver el mismo patrón en otras mujeres. Las que estaban acompañadas tenían una red que no se asustaba. Las que llegábamos solas éramos las que habíamos sido siempre fuertes, las que siempre resolvimos, las que nunca pedimos demasiado. En una de esas salas de espera, conocí a una mujer mayor, que me dijo algo que me cambió la perspectiva. El tratamiento cura el cuerpo, pero la soledad te enseña quién eres. No lo dijo para consolarme, lo dijo como quien habla desde la experiencia. Y fue verdad, porque mientras mi cuerpo se debilitaba, mi mente empezó a observar con una lucidez brutal. Empecé a notar cómo mi familia se comportaba, como si la enfermedad fuera un problema que debía resolverse en silencio, sin afectar a nadie más. Mi marido evitaba el tema. Si yo mencionaba una consulta, él respondía con frases rápidas. Ya verás que todo sale bien, no pienses en eso.
no te pongas negativa, como si el miedo se pudiera apagar con una orden. Mis hijos actuaban de forma parecida. El mayor se refugiaba en su teléfono y su trabajo. El menor hablaba poco, pero su silencio era distinto, más confuso que indiferente. A veces me miraba como si quisiera decir algo, pero no supiera cómo. Yo no lo presionaba. Entendí que el miedo no siempre se muestra como abandono. A veces se muestra como torpeza. Pero aún así, yo estaba sola. Y esa soledad empezó a volverse práctica. Tuve que aprender a organizar todo sin contar con nadie. Citas médicas, medicamentos, análisis, transporte, comida, cosas pequeñas que antes se repartían en una familia y que ahora caían sobre mí. Me cansaba más rápido. Me mareaba. Había días en los que el cuerpo me pedía quedarme en la cama, pero la vida no se detenía. Tenía que levantarme igual. Una tarde, después de una sesión particularmente dura, regresé a casa y me encontré con una escena que todavía recuerdo con claridad. Mi marido estaba viendo televisión como si nada. Había comida para él en la mesa, pero no para mí. No porque quisiera hacerme daño, sino porque ni siquiera lo había pensado. Ese detalle me dolió más que cualquier discusión, porque me mostró que mi presencia ya no era prioridad, que yo era un fondo silencioso en una casa donde el mundo seguía girando sin mí. No le dije nada. Fui a la cocina, preparé algo simple y me senté en silencio. Mientras comía, lo miré de reojo. Él no se dio cuenta, y en ese instante supe algo que tardé años en aceptar. No siempre se abandona con maldad. A veces se abandona con indiferencia. Y la indiferencia es una forma de crueldad que no deja marcas visibles. Empecé a escribir un diario, no para hacerlo público, ni para acusar a nadie, sino para no enloquecer. Escribía lo que sentía, lo que pasaba, lo que pensaba. A veces eran páginas enteras, a veces solo una frase, pero me ayudaba a sostener algo que estaba a punto de romperse, mi sentido de identidad. Porque cuando te enfermas, el mundo empieza a definirse por diagnósticos, por resultados, por estadísticas. Y yo necesitaba recordarme que era más que eso. En el hospital, los médicos hablaban de tratamientos y pronósticos. En casa, la gente hablaba de cualquier cosa menos de mí. Y en medio de esas dos realidades, yo me estaba construyendo una tercera. Una vida interior, donde ya no necesitaba permiso para sentir. Fue ahí donde empezó la transformación. No fue una transformación heroica ni repentina. Fue una acumulación de momentos en los que entendí que si yo no me cuidaba, nadie lo haría por mí, que si yo no me elegía, el mundo me dejaría en una esquina cómoda, esperando que me arreglara sola. Empecé a hacer algo simple, pero poderoso. Dejar de insistir. Dejé de llamar a mi hermana para contarle cómo iba. Dejé de buscar a mi marido con la mirada esperando apoyo. Dejé de preguntar a mis hijos si tenían un minuto para mí. Dejar de insistir fue doloroso al principio, pero después fue liberador. Porque insistir me hacía sentir humillada. Dejar de hacerlo me devolvió dignidad. Y, curiosamente, cuando dejé de insistir, algunos empezaron a sentirlo. No porque de repente se volvieran sensibles, sino porque el equilibrio cambió. La casa se volvió más silenciosa de otra manera. Yo ya no era la misma. No hablaba de mi enfermedad, pero tampoco fingía que no existía. Mis movimientos eran más lentos, pero mi mirada era más firme, y esa firmeza incomodaba. Mi marido empezó a actuar como si yo estuviera distante. Me preguntó una noche por qué estaba tan callada. La ironía me golpeó por dentro. Yo había dicho, tengo cáncer, y él había callado. Ahora me preguntaba por mi silencio. No respondí con reproches. Le dije que estaba cansada,
que necesitaba paz. No dije más. Él lo aceptó, o fingió aceptarlo, y la vida siguió. Pero dentro de mí, algo ya estaba decidido. Si yo salía de esto, no volvería a ser la misma mujer que se conformaba con migajas emocionales. No volvería a mendigar presencia. No volvería a justificar indiferencias. Mi enfermedad había revelado una verdad que ya no podía ignorar. Muchas personas te quieren mientras no las incomodes. En cuanto tu dolor exige algo real, se alejan. Y yo no quería vivir rodeada de gente así. Empecé a concentrarme en mi tratamiento con una disciplina que me sorprendió. Me informé, pregunté, seguí indicaciones. Hice todo lo que estaba en mi control, no porque estuviera obsesionada con sobrevivir, sino porque entendí que mi vida era mía. Y si iba a perderla o recuperarla, debía hacerlo desde mi propia fuerza, no esperando apoyo que no llegaba. Poco a poco, los resultados empezaron a mejorar. No era una victoria definitiva, pero era un avance. Y con cada avance, mi mente se volvía más clara. Empecé a pensar en el futuro, no solo como una supervivencia, sino como una reconstrucción. Ya no me imaginaba volviendo a la misma vida de antes. Me imaginaba distinta, con límites, con decisiones, con una forma de estar en el mundo más firme. La soledad me había quebrado por momentos, sí, pero también me había enseñado algo que no se aprende en tiempos fáciles, la capacidad de sostenerme sin aplausos. Y esa capacidad, cuando se forma, cambia para siempre a una persona. Aún no sabía cómo sería la Danush, el regreso. No sabía quién se acercaría después, quién fingiría haber estado siempre, quién llegaría tarde con palabras bonitas. Pero una cosa sí la sabía con absoluta certeza. Ya no me conformaría con silencio. La mejora no llegó como un milagro, ni como una celebración. Llegó despacio, casi con culpa, como si mi cuerpo no quisiera llamar la atención después de tanto silencio. Los médicos empezaron a hablar con más cautela, con menos urgencia. Los tratamientos seguían siendo duros, pero ya no eran desesperados. Y mientras mi cuerpo resistía, algo curioso empezó a pasar a mi alrededor. La gente comenzó a notar mi ausencia emocional. No porque yo me hubiera ido físicamente, sino porque dejé de ocupar el lugar de siempre. Ya no organizaba todo. Ya no recordaba fechas, llamadas, necesidades ajenas. No preguntaba cómo estaban. No me ofrecía. Simplemente cumplía con lo básico y me retiraba a mi espacio. Ese cambio, aunque silencioso, fue más perturbador para ellos que cualquier reclamo. Mi marido fue el primero en sentirlo. Una noche, mientras cenábamos, me preguntó si estaba enfadada con él. No levanté la mirada del plato. Le respondí con honestidad tranquila. No estaba enfadada, estaba cansada. Cansada de explicar, de justificar, de sostener conversaciones donde yo siempre era la fuerte. Él insistió. Dijo que no entendía cuándo había cambiado todo. Y ahí comprendí algo importante. Para quienes viven cómodos en la indiferencia, el límite ajeno siempre parece un cambio injustificado. No discutimos, no hubo gritos, ni reproches acumulados. Solo una conversación incómoda, donde quedó claro que yo ya no iba a ocupar el rol que había tenido durante años. Él intentó minimizarlo. Dijo que estaba sensible por el tratamiento. Yo no corregí esa idea. No necesitaba que entendiera. Necesitaba que respetara. Mis hijos también empezaron a reaccionar. El mayor se mostró confundido. Me preguntó si me sentía sola. La pregunta llegó tarde, pero no la desprecié. Le dije la verdad. Sí, me había sentido sola, pero ya estaba aprendiendo a vivir con eso. Su expresión cambió.
Por primera vez, vi algo parecido a la culpa. No dije más. No necesitaba profundizar. A veces, una respuesta breve es suficiente para que el otro entienda el peso de su ausencia. El menor se acercó de una forma distinta. Me ayudaba en silencio, sin hablar mucho. Me traía agua, me acompañaba a alguna cita cuando podía. No era constante, pero era genuino. Yo valoraba ese gesto, sin idealizarlo. Había aprendido a no depositar expectativas excesivas en nadie. Agradecer sin depender era una lección que la enfermedad me había enseñado a la fuerza. Fuera de casa, también hubo cambios. Personas que no habían aparecido en meses empezaron a escribir. Mensajes cortos, neutros, como si quisieran tantear el terreno antes de involucrarse. ¿Cómo estás? Me acordé de ti. Avísame si necesitas algo. Yo respondía con educación, pero sin abrir puertas. Ya no necesitaba demostrar que estaba bien, ni explicar que había sufrido. Quien había querido estar, estuvo. Quien no, llegaba tarde. Una tarde, después de una consulta positiva, me senté en un banco frente al hospital y me quedé mirando a la gente pasar. Me di cuenta de que algo había cambiado definitivamente en mí. Ya no sentía rabia, tampoco tristeza profunda. Sentía una claridad serena, una especie de distancia saludable que me permitía ver las cosas como eran, no como yo quería que fueran. Pensé en el día en que dije, «Tengo cáncer», y nadie respondió. Pensé en las noches sola, en las idas al hospital, en las lágrimas silenciosas, y entendí que esa experiencia me había despojado de una necesidad peligrosa, la de ser validada constantemente. Ya no necesitaba que me cuidaran para sentirme valiosa. Me cuidaba yo, con el tiempo. Los resultados médicos siguieron mejorando. No había garantías, pero sí esperanza. Y esa esperanza ya no estaba ligada a los demás. Estaba ligada a mis decisiones, a mis límites, a mi capacidad de decir hasta aquí. Empecé a planear pequeñas cosas, cambiar hábitos, reorganizar mi tiempo, pensar en cómo quería vivir si salía definitivamente de la enfermedad. No pensaba en grandes venganzas ni en confrontaciones dramáticas. Pensaba en una vida distinta, más honesta. Mi marido, al ver que yo no volvía a ser la misma, empezó a cambiar su actitud. Se mostró más atento, más presente. Hacía preguntas que antes no hacía. Yo observaba esos gestos con cautela, no porque fueran falsos, sino porque habían llegado después del silencio. Y yo ya no podía ignorar eso. Aceptaba la atención sin entregarme por completo. Había aprendido que el cariño, que aparece solo cuando hay riesgo de pérdida, no siempre es profundo. Un día me dijo que había tenido miedo, que no supo cómo acompañarme, que el cáncer lo paralizó. Lo escuché sin interrumpir. Le creí en parte. El miedo existe, pero también sabía que el miedo no justifica desaparecer. Se lo dije con calma, no como reproche, sino como verdad. Él asintió. No insistió. Entendió que algunas explicaciones llegan demasiado tarde para borrar lo vivido. La transformación no fue solo externa. Internamente, dejé de verme como una víctima. No porque lo que viví no hubiera sido injusto, sino porque no quería quedarme en ese lugar. Preferí verme como una mujer que atravesó algo duro y salió distinta. No mejor en el sentido romántico, sino más consciente. Empecé a hablar con otras mujeres que estaban pasando por lo mismo, no como terapeuta ni como ejemplo, sino como alguien que entendía. Compartíamos experiencias sin adornos. Hablábamos de abandonos, de silencios, de familias que no supieron estar. Y en esas conversaciones entendí que mi historia no era excepcional, era dolorosamente común. Y eso, lejos de deprimirme, me dio una sensación extraña, de fortaleza colectiva. Poco a poco,
La narrativa a mi alrededor empezó a cambiar. Ya no era la enferma. Era la que está saliendo adelante. Y aunque ese cambio venía acompañado de una atención renovada, yo ya no me definía por lo que otros decían. Mi identidad no dependía de su reconocimiento. La verdadera Dhanush, el regreso, no fue que los demás volvieran. Fue que yo regresé a mí misma, a una versión más sobria, menos complaciente, más firme. Una versión que no tolera silencios cómodos ni presencias a medias. Aún quedaban etapas por atravesar. Aún había incertidumbre. Pero algo era seguro. Nunca más volvería a callar frente a la indiferencia. Si alguien se quedaba, sería porque quería estar, no porque yo suplicara atención. Y si alguien se iba, lo dejaría ir sin perseguir explicaciones. Porque el cáncer me había quitado muchas cosas, sí, pero también me había devuelto algo esencial, la certeza de que mi vida no necesitaba espectadores, sino verdad. La verdadera vuelta no llegó con flores ni disculpas públicas. Llegó en gestos, pequeños, tardíos y, en muchos casos, incómodos. Personas que antes evitaban el tema comenzaron a actuar como si siempre hubieran estado allí. No lo decían abiertamente, pero se notaba en la forma en que hablaban, en cómo reformulaban el pasado para sentirse menos culpables. Yo observaba sin corregirlos. Ya no tenía interés en reescribir la historia para proteger a nadie. Mi cuerpo seguía respondiendo mejor a los tratamientos. Había días difíciles, pero la tendencia era clara. Los médicos hablaban de estabilidad, de avances sostenidos. Ese lenguaje, que antes me asustaba, ahora me daba una serenidad nueva. No era euforia, era equilibrio. Y ese equilibrio empezó a reflejarse en mis decisiones diarias. En casa, el ambiente cambió. No porque todos hubieran aprendido a acompañar, sino porque yo dejé de aceptar la ausencia como algo normal. Cuando mi marido evitaba una conversación importante, yo la retomaba con calma. Cuando alguien cambiaba de tema, yo lo devolvía al punto sin elevar la voz. No discutía, no dramatizaba, no acusaba. Simplemente no permitía que lo esencial quedara fuera. Esa firmeza, tranquila, pero constante, empezó a marcar límites claros. Una tarde, mientras ordenaba papeles médicos en la mesa del comedor, mi hermana llamó después de semanas sin hacerlo. Su voz sonaba cuidadosa, casi ensayada. Preguntó cómo estaba. Respondí con honestidad. Mejor, pero cansada. Ella quiso justificar su ausencia con explicaciones largas. La escuché sin interrumpir. Cuando terminó, le dije algo simple. Entendía el miedo, pero no el silencio. No fue una frase dura. Fue precisa. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, una disculpa breve. No insistí. No la tranquilicé. Acepté la disculpa y cambié de tema. No necesitaba más. Aprendí a distinguir entre quien vuelve por amor y quien vuelve por culpa. Esa diferencia es sutil, pero se siente. El amor se nota en la constancia. La culpa, en los gestos esporádicos. Yo ya no premiaba lo segundo. Agradecía sin comprometerme. Aceptaba sin depender. Esa postura, aunque no lo supieran, era el resultado de meses de soledad consciente. Mis hijos empezaron a acercarse de manera distinta. El mayor, con una mezcla de vergüenza y cuidado. El menor, con silencios más presentes. Yo no los enfrenté con reproches acumulados. Preferí hablar cuando era necesario y callar cuando el silencio era más honesto. Les dejé claro algo importante. No esperaba que fueran perfectos, pero sí presentes. Y que la presencia
No se negocia cuando alguien está atravesando algo tan serio. Fuera del círculo familiar, también hubo cambios. Vecinos, conocidos, personas del pasado aparecieron con mensajes que parecían bien intencionados. Algunos querían saber cómo había sido. Otros querían contar historias propias, como si mi enfermedad fuera una excusa para hablar de ellos. Yo escuchaba con respeto, pero sin abrir demasiado. Ya no estaba en un lugar donde necesitara compartir todo. Había aprendido a proteger mi energía. En el hospital, mi forma de estar también era distinta. Ya no bajaba la mirada en las salas de espera. Saludaba, conversaba si me apetecía, me retiraba si no. Me hice amiga de una mujer que estaba empezando el tratamiento. Me preguntó cómo había logrado mantenerse tan firme. No supe qué responderle en ese momento. Más tarde entendí que no se trataba de firmeza, sino de haber tocado fondo emocionalmente y haber decidido no quedarse allí. Una noche, mi marido intentó hablar de volver a ser como antes. Esa frase me detuvo. Le pregunté qué entendía por antes. Me habló de rutinas, de normalidad, de tranquilidad. Lo escuché con atención y le respondí algo que llevaba tiempo pensando. No quería volver a ser la mujer que soportaba silencios para mantener la paz. Quería una paz distinta, basada en la verdad. No fue una amenaza. Fue una declaración. Él se quedó callado. No discutió. Comprendió, al menos en parte, que el regreso no sería un retroceso. La enfermedad me había cambiado el ritmo, pero también la mirada. Ya no me apuraba por agradar. Ya no buscaba encajar. Empecé a decir no, sin explicaciones largas. Empecé a elegir con más cuidado a quién dedicaba tiempo. Y eso, aunque nadie lo dijo en voz alta, alteró dinámicas que llevaban años funcionando a costa de mi silencio. Hubo momentos de incomodidad. Reuniones familiares donde el ambiente se tensaba porque yo no hacía de mediadora. Conversaciones donde alguien esperaba que yo suavizara las cosas, y yo no lo hacía. Al principio, esas situaciones me generaban culpa. Luego entendí que esa culpa no era mía. Era el resultado de un rol que había desempeñado demasiado tiempo. Mi salud seguía mejorando, pero ya no la usaba como medida de todo. Mi bienestar emocional empezó a tener el mismo peso. Si algo me alteraba demasiado, me retiraba. Si una conversación me agotaba, la cerraba. No porque estuviera débil, sino porque había aprendido que cuidarse también es saber cuándo parar. Un día, revisando mis notas antiguas, encontré la frase que había escrito la noche más dura del tratamiento. Si hoy me caigo, ¿quién me levanta? La leí varias veces. Sonreí con tristeza. La respuesta ahora era clara. Me había levantado yo, no sola del todo, pero sin depender de quien no supo estar. Ese reconocimiento interno fue uno de los momentos más importantes del proceso. No fue una celebración, fue una aceptación profunda. Ya no necesitaba que el mundo validara lo que había vivido. Yo sabía lo que había atravesado, y eso era suficiente. A medida que el tiempo pasaba, la narrativa externa se acomodaba. Algunos hablaban de mi fuerza, otros de mi resiliencia. Yo escuchaba esas palabras con distancia. No me definían. Sabía que detrás de esas etiquetas había noches de miedo, días de abandono y decisiones difíciles. Y también sabía que no quería romantizar nada de eso. La Donush, el regreso, no fue el aplauso de los demás. Fue la recuperación de mi voz. Fue la capacidad de decir lo que necesitaba sin temor a incomodar. Fue la decisión de no volver a callar cuando el silencio protege a otros y lastima a una misma. Aún quedaban pasos por dar. Aún había heridas que no cerraban del todo, pero algo esencial ya estaba en su lugar. Y eso cambió para siempre la forma en que me relacionaba con el mundo.
Porque cuando una mujer atraviesa la enfermedad en soledad y sale de ella consciente, ya no vuelve a aceptar medias presencias. Aprende a distinguir el ruido del apoyo real. Aprende a quedarse consigo misma. Y esa lección, una vez aprendida, no se olvida. Hubo un momento en el que me di cuenta de algo importante. Ya no era yo quien cargaba con la incomodidad. Durante mucho tiempo, había sido la que sostenía las tensiones, la que suavizaba las palabras, la que evitaba conflictos, incluso cuando estaba rota por dentro. Pero ahora, el silencio había cambiado de lado. Ya no me pesaba a mí. Empezó a pesarles a ellos. En las reuniones familiares, las conversaciones se volvían cuidadosas cuando yo estaba presente. No porque me temieran, sino porque ya no sabían exactamente qué lugar ocupar. Antes, mi rol era claro: escuchar, comprender, ceder. Ahora, mi presencia no venía acompañada de concesiones automáticas. Y eso descolocaba. Una tarde, mientras tomábamos café, alguien hizo un comentario sobre lo difícil que había sido todo para todos. No levanté la voz, no discutí, simplemente pregunté: ¿para todos? La pregunta quedó suspendida en el aire. Nadie respondió de inmediato. Ese silencio dijo más que cualquier explicación. Yo no añadí nada más. No hacía falta. Mi cuerpo seguía recuperándose, pero había algo más profundo en proceso. Estaba recuperando el control sobre mi propia narrativa. Ya no permitía que otros contaran mi historia por mí. Si alguien exageraba, minimizaba o reinterpretaba lo vivido, yo corregía con calma. No desde el enojo, sino desde la claridad. Y esa claridad no admitía debate. Mi marido empezó a mostrarse más atento, pero no de la forma torpe de antes. Ahora parecía observarme, como si intentara entender quién era esta mujer que había emergido después de la enfermedad. Hubo un día en que me preguntó directamente si aún lo necesitaba. No supe responderle de inmediato. No porque no tuviera respuesta, sino porque la pregunta misma mostraba un cambio. Antes, daba por sentado que yo siempre estaría. Ahora, por primera vez, dudaba. Le dije la verdad. No necesitaba que me cuidara como a alguien frágil. Necesitaba que me respetara como a alguien que había cambiado. No pedí promesas ni garantías. Pedí coherencia. Y le dejé claro que mi permanencia ya no era automática. No fue una amenaza. Fue una consecuencia lógica. Mis hijos, poco a poco, empezaron a hacer preguntas más profundas. Ya no se trataba solo de cómo me sentía físicamente. Querían saber cómo me había afectado todo emocionalmente. Les hablé con honestidad, sin culparlos, pero sin protegerlos de la verdad. Les expliqué que la enfermedad no solo debilita el cuerpo, también revela ausencias, y que esas ausencias dejan huellas. Ellos escucharon en silencio. No intentaron justificarse. Y ese silencio, por primera vez, fue distinto. No era evasión, era escucha real. Entendí entonces que algunas lecciones no se enseñan con reproches, sino con presencia firme. En el hospital, ya no era la misma paciente invisible. El personal me reconocía, no por lástima, sino por la forma en que me expresaba. Preguntaba, tomaba decisiones, participaba activamente en mi tratamiento. Me había apropiado de mi proceso. Ya no esperaba que otros tradujeran lo que me pasaba. Yo misma lo hacía. Conocí a muchas mujeres en ese tiempo, algunas recién diagnosticadas, otras en etapas más avanzadas. Escuché historias de abandonos, de silencios, de familiares que no supieron acompañar. No les daba discursos motivacionales, les decía algo simple. No se culpen por necesitar apoyo, y tampoco se queden donde no hay respuesta.
Una de ellas me dijo que tenía miedo de quedarse sola. Le respondí con honestidad. La soledad duele, pero quedarse donde no te ven duele más. No intenté consolarla. Le ofrecí una perspectiva. A veces, eso es más útil. Mi relación con el mundo exterior se volvió más selectiva. Dejé de asistir a compromisos por obligación. Dejé de responder mensajes que no tenían intención real de acompañar. Al principio, sentí culpa. Luego entendí que esa culpa era el precio de empezar a elegirme. Y decidí pagarlo. Hubo personas que se alejaron al notar que ya no tenían acceso ilimitado a mí. Otras se acercaron con más respeto. Yo observaba esos movimientos sin intervenir demasiado. Ya no necesitaba controlar cómo me percibían. Sabía quién era, y eso bastaba. Una noche, revisando viejas fotografías, vi imágenes de mí misma, antes de la enfermedad. Sonreía mucho, pero mis ojos estaban cansados. En ese momento comprendí algo que me conmovió. No había perdido todo con la enfermedad. Había perdido una versión de mí que ya no me servía. Y eso, aunque doloroso, había sido necesario. El regreso de las personas no siempre fue sincero. Algunos volvieron cuando vieron que ya no estaba tan vulnerable. Otros porque el miedo inicial había pasado. Yo no cerré la puerta de golpe, pero tampoco abrí de par en par. Dejé que el tiempo mostrara intenciones. Aprendí a no apurar vínculos. La transformación no fue evidente de inmediato. No hubo un gran anuncio, ni una escena dramática. Fue silenciosa, constante, interna. Pero quienes me conocían de verdad lo notaban. Ya no me disculpaba por ocupar espacio. Ya no explicaba mis decisiones en exceso. Ya no pedía permiso para cuidarme. Y eso incomodó a muchos. Porque una mujer que deja de justificarse, especialmente después de haber sido abandonada en un momento crítico, rompe un equilibrio que otros daban por sentado. Ya no podían contar con mi silencio para sentirse tranquilos. Ya no podían usar mi comprensión como excusa. Mi salud seguía siendo un tema, pero ya no era el centro de todo. El centro ahora era cómo quería vivir lo que venía. Y esa pregunta empezó a guiar cada elección. Comprendí que el verdadero regreso no era el de ellos hacia mí, sino el mío hacia mí misma. Y ese regreso no admitía retrocesos. Aún había miedo. Sí, aún había incertidumbre. Pero ya no había dependencia emocional. Ya no había necesidad de mendigar presencia. Había una decisión clara. No volver a desaparecer para que otros se sientan cómodos. Ese fue el punto de quiebre real. Porque cuando una mujer enferma es abandonada y luego se reconstruye sin rencor, pero con límites, el silencio deja de ser su carga. Se convierte en el espejo donde otros tienen que mirarse. Y no todos están preparados para eso. Hubo un punto en el que dejé de preguntarme quién iba a quedarse. No porque ya no me importara la gente, sino porque entendí que esa pregunta me había robado demasiada energía durante años. Vivir esperando respuestas ajenas me había debilitado más que la enfermedad misma. Y cuando comprendí eso, algo cambió definitivamente dentro de mí. Empecé a organizar mis días de otra manera. Ya no giraban en torno a citas médicas únicamente, ni a la disponibilidad emocional de otros. Giraban en torno a lo que yo podía sostener sin romperme. Si un día necesitaba silencio, lo tomaba. Si otro día necesitaba compañía, la buscaba sin vergüenza, pero solo en quienes ya habían demostrado estar. Mi marido notó ese cambio antes que nadie. Ya no le pedía atención, ya no reclamaba tiempo. Simplemente vivía. Y eso lo inquietaba más que cualquier discusión. Un día me dijo que sentía
que me estaba perdiendo. Lo miré con calma y le respondí, algo que había aprendido con dolor. No se pierde a quien está. Se pierde a quien nunca se mira de verdad. No lloré al decirlo. No hubo reproche en mi voz. Fue una constatación. Él se quedó en silencio. Yo no intenté suavizar la frase. Ya no me correspondía hacerlo. Mis hijos empezaron a verme diferente. No como alguien frágil que debía ser protegida, sino como una mujer que había atravesado algo profundo y había salido transformada. Eso les incomodó al principio, porque también significaba que yo ya no iba a sostener dinámicas injustas, solo por mantener la armonía familiar. Un día, uno de ellos me dijo que sentía culpa por no haber estado más presente. Lo escuché con atención. Le dije que la culpa no servía si no venía acompañada de cambios, que no necesitaba arrepentimientos tardíos, sino coherencia a partir de ahora. No fue una conversación fácil, pero fue honesta. Y la honestidad, aunque duele, sana. En ese tiempo, dejé de contar mi historia a cualquiera. Antes, necesitaba explicar lo que me había pasado, como si hacerlo validara mi dolor. Ahora no. Entendí que no todos merecen acceso a lo más íntimo, que compartir no siempre es sanar. A veces, sanar es guardar. Mi cuerpo seguía respondiendo bien al tratamiento. Había días de cansancio, pero también días de fuerza. Y en esos días fuertes, hacía algo nuevo. Planeaba, no grandes proyectos, sino pequeñas decisiones. Cambié hábitos, reorganicé espacios, dejé atrás objetos que ya no representaban quién era. Cada gesto era una afirmación silenciosa de que seguía aquí. Empecé a caminar más, a observar a la gente en la calle. Veía mujeres mayores que caminaban solas, con paso lento pero firme. Me veía reflejada en ellas. Pensaba en todo lo que habrían vivido para llegar a ese punto, y sentía respeto por ellas y por mí. También hubo momentos de soledad real. No la soledad del abandono, sino la de las noches largas donde el miedo vuelve sin avisar. En esas noches no llamaba a nadie. Me quedaba conmigo. Respiraba, pensaba. Me hablaba con una sinceridad que antes evitaba, y entendí algo esencial. No estaba sola si sabía acompañarme. Ese aprendizaje no fue inmediato. Me costó, porque durante años había aprendido a definirme a través de los demás, de lo que necesitaban, de lo que esperaban. La enfermedad rompió esa estructura. Me obligó a mirarme sin intermediarios, y aunque fue doloroso, fue liberador. Algunas personas desaparecieron definitivamente, otras aparecieron de forma inesperada. No intenté entenderlo todo. Dejé que las cosas fluyeran. Aprendí que no todo merece una explicación, que a veces aceptar es más saludable que analizar. Mi forma de hablar cambió. Ya no usaba diminutivos para suavizar mis opiniones. Ya no pedía perdón por decir lo que pensaba. Eso generó reacciones diversas. Algunos lo celebraron, otros se alejaron. Yo acepté ambas cosas con la misma calma. Un día, alguien me dijo que me había vuelto demasiado fuerte. Sonreí. No respondí, porque entendí que lo que para algunos es fortaleza, para otros es una amenaza, y no me correspondía tranquilizar a nadie. La verdadera transformación no fue visible desde fuera. No fue una imagen heroica, ni una historia de superación perfecta. Fue un proceso interno, silencioso, a veces incómodo, pero fue real. Y lo real no necesita adornos. Aprendí a no esperar llamadas, a no medir mi valor por la presencia ajena, a no justificar ausencias que no tenían justificación. Y sobre todo aprendí a no volver a traicionarme por miedo a quedarme sola. La enfermedad me quitó mucho, sí,
pero también me dio una claridad que antes no tenía. Me mostró quién estaba por amor y quién por costumbre, quién podía acompañar y quién solo aparecer cuando todo estaba más fácil. Hoy ya no me pregunto quién se fue. Me pregunto quién se queda sin que yo tenga que pedirlo. Y esa diferencia lo cambia todo, porque cuando una mujer deja de esperar, empieza a elegir. Y cuando empieza a elegir, su vida ya no depende de la voluntad de otros. Ese fue el aprendizaje más grande. Hubo un día concreto en el que desperté con una sensación distinta. No fue alegría ni alivio. Fue algo más silencioso, más profundo. Me di cuenta de que ya no sentía la necesidad de demostrar nada, ni que estaba bien, ni que era fuerte, ni que había aprendido la lección. Simplemente estaba. Y por primera vez en mucho tiempo, eso me bastaba. Antes, cada mejora en mi salud parecía una prueba que debía mostrar al mundo. Cada paso adelante venía acompañado del deseo inconsciente de que alguien lo viera, lo reconociera, lo validara. Pero ese día entendí que ese impulso ya no estaba. No necesitaba testigos para mi proceso. Había sobrevivido a lo más duro sin aplausos, y eso había cambiado mi forma de relacionarme con todo. Mi marido seguía allí, pero nuestra convivencia era diferente. Ya no giraba en torno a explicaciones ni promesas. Había una distancia respetuosa, una especie de tregua silenciosa. No discutíamos, pero tampoco fingíamos que todo estaba resuelto. Yo ya no empujaba conversaciones que él evitaba. Si quería hablar, hablábamos. Si no, seguía con mis cosas. Y esa autonomía alteró el equilibrio que antes existía entre nosotros. Un día, me preguntó si aún guardaba resentimiento. Pensé unos segundos antes de responder. Le dije que no sentía rencor, pero sí memoria. Y que la memoria no se borra con buenas intenciones tardías. No lo dije para herirlo. Lo dije porque era verdad. Él asintió sin insistir. Entendió que había cosas que no se podían reparar del todo. Mis hijos comenzaron a visitarme con más frecuencia, no por obligación, sino porque sentían que yo ya no los necesitaba de la misma manera. Y eso, paradójicamente, los acercó. Me veían más serena, menos dependiente. Ya no sentían la presión de tener que estar. Y cuando la presión desaparece, la presencia se vuelve más genuina. En una de esas visitas, uno de ellos me dijo que yo había cambiado mucho. Le pregunté en qué sentido. Me respondió que ahora parecía más libre. Esa palabra me acompañó todo el día. Libre. Pensé en todo lo que había tenido que perder para llegar a ese punto. Pensé en la enfermedad, en el silencio, en las ausencias, y entendí que la libertad no siempre llega por elección. A veces llega por necesidad. Empecé a permitirme cosas que antes postergaba. Leer sin sentir culpa, descansar sin justificarme, decir que no sin explicar demasiado. Esas pequeñas decisiones, que para otros eran insignificantes, para mí eran actos de recuperación personal. Cada una reforzaba la idea de que ya no estaba viviendo para cumplir expectativas ajenas. También cambiaron mis relaciones con personas externas. Amigos antiguos que reaparecían con frases como «si hubiéramos sabido» o «no queríamos molestarte». Yo escuchaba sin confrontar, pero tampoco acogía con la misma cercanía de antes. No cerraba puertas, pero tampoco las abría de par en par. Había aprendido que no todo reencuentro merece un segundo intento. Mi cuerpo seguía marcando límites. A veces me recordaba que aún estaba en proceso, pero ya no lo vivía como una fragilidad, sino como una señal. Escuchaba más, respetaba mis tiempos, y esa escucha interna se trasladó a todo lo demás.
Ya no ignoraba incomodidades emocionales solo para mantener la calma externa. Un día, mientras caminaba sola por el parque, observé a una mujer sentada en un banco, llorando en silencio. Nadie la miraba, nadie se detenía. Me vi reflejada en ella, en todas las veces que yo también había llorado sin testigos. No me acerqué, no porque no me importara, sino porque entendí que a veces el dolor necesita espacio, no consuelo inmediato. Seguí caminando, con una sensación de profunda empatía. Esa empatía se volvió más selectiva. Ya no me desbordaba con los problemas ajenos. Aprendí a acompañar sin cargar, a escuchar sin absorber, a estar sin perderme. Y eso fue un aprendizaje enorme, especialmente para alguien que siempre había puesto a los demás antes que a sí misma. Mi historia empezó a circular de formas que no controlaba. Algunos la contaban como un ejemplo de superación, otros como una tragedia. Yo dejé de corregir esas versiones. Entendí que no me pertenecían. Mi vivencia era mía, pero la interpretación ajena no estaba bajo mi control. Y aceptar eso me dio paz. En una conversación con una mujer que atravesaba algo similar, me dijo que tenía miedo de volverse dura. Le respondí que poner límites no es dureza, es supervivencia, que la verdadera dureza es obligarse a seguir dando cuando ya no queda nada. Esa frase no la había leído en ningún lado. Había nacido de mi experiencia. Mi relación conmigo misma se volvió más honesta. Ya no me exigía ser positiva todo el tiempo. Me permitía días grises sin culpa. Entendí que la fortaleza no está en negar el cansancio, sino en reconocerlo sin juzgarse. Y esa aceptación cambió mi diálogo interno. Empecé a escribir notas para mí. No diarios largos, sino frases sueltas. Pensamientos que no quería olvidar. Uno de ellos decía, no todo lo que se rompe debe repararse. Esa frase se convirtió en una guía, porque entendí que algunas rupturas son necesarias para que algo nuevo pueda existir. La enfermedad había sido una ruptura brutal, pero también una revelación. Me mostró quién era cuando todo lo demás desaparecía. Y lo que encontré no fue debilidad, sino una capacidad de sostenerme que no sabía que tenía. Ya no esperaba reconocimiento, ya no necesitaba explicaciones, ya no buscaba justicia emocional. Había soltado esas expectativas, no porque fueran malas, sino porque ya no me definían. Ese día, al acostarme, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Tranquilidad. No porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no estaba luchando contra mí misma. Y cuando una mujer deja de luchar contra sí, nada externo tiene el mismo poder. Ese fue el día en que entendí que ya no debía demostrar nada. Y esa comprensión fue el cierre de una etapa que había empezado con silencio y soledad. No hubo un día exacto en el que todo encajara. No hubo una escena final, ni una frase perfecta que cerrara la historia. Lo que hubo fue una mañana común, una de tantas, en la que desperté y entendí algo sencillo. El silencio ya no me dolía, ya no era una ausencia, ya no era abandono, era calma. Durante mucho tiempo, pensé que el final de todo este proceso tenía que sentirse como una victoria visible. Imaginaba disculpas claras, cambios evidentes, personas que volvían transformadas. Pero nada de eso ocurrió de la forma que esperaba. Y, sin embargo, no me sentí decepcionada, porque el cambio real no estaba fuera, estaba en mí. Mi cuerpo seguía marcando el ritmo. Había aprendido a escucharlo sin miedo, a respetar sus pausas, a no forzarlo para cumplir expectativas ajenas.
Ya no veía la enfermedad como una enemiga, sino como una experiencia que me obligó a detenerme cuando llevaba años ignorándome. No la agradecía, pero tampoco la negaba. Formaba parte de mi historia. Las personas que se fueron no regresaron todas. Y las que regresaron no siempre lo hicieron con la madurez que yo había imaginado. Pero ya no necesitaba que fueran distintas para sentirme en paz. Había aceptado algo fundamental. No puedo cambiar a nadie, pero sí puedo decidir cuánto espacio ocupa en mi vida. Mi marido y yo encontramos una forma distinta de convivir. No perfecta, no ideal, pero honesta. Ya no había promesas vacías, ni silencios impuestos. Había límites claros. Y aunque eso no garantizaba el futuro, me daba algo más importante: dignidad en el presente. Mis hijos crecieron en ese proceso. No porque yo los empujara, sino porque la realidad los obligó a mirar de frente lo que antes evitaban. No les exigí nada. Les mostré, con hechos, lo que significa estar presente. Y entendí que cada uno hará con eso lo que pueda. Aprendí a no idealizar el perdón. No como un acto obligatorio, ni como una meta. Para mí, el perdón fue entender que no necesitaba cerrar todas las heridas para seguir adelante. Algunas cicatrices permanecen, y eso no impide caminar. Lo que impide avanzar es fingir que no existen. El silencio, ese mismo silencio que al principio me había dejado sola, se transformó. Ya no era un castigo, era un espacio propio, un lugar donde podía respirar sin explicarme, sin justificarme, sin demostrar nada. Ese silencio se volvió mi refugio. Dejé de contar los días como una lucha. Dejé de medir mi valor en función de quién se quedaba. Dejé de esperar que otros entendieran todo lo que había atravesado. Entendí que mi experiencia no necesitaba ser comprendida para ser válida. Hoy vivo de una forma más simple. No más fácil, pero más real. Elijo con cuidado. Hablo cuando es necesario. Callo cuando el silencio es más honesto que cualquier palabra. Y sobre todo, no me traiciono para mantener vínculos que ya no tienen sentido. Si algo me enseñó todo este camino, es que la soledad más peligrosa no es quedarse sola, sino quedarse donde una deja de existir. Y yo no estaba dispuesta a desaparecer otra vez. No hubo aplausos, no hubo grandes gestos, pero hubo algo más fuerte: coherencia entre lo que siento, lo que digo y lo que hago. Y esa coherencia, después de todo lo vivido, es una forma silenciosa de victoria. El día que todos se callaron, pensé que me había quedado sin nada. Hoy sé que fue el día en que empecé a quedarme conmigo. Y eso, aunque nadie lo note desde fuera, lo cambia todo.